Bienvenido a esta sesión para transformar el miedo en confianza y seguridad interior. Aquí vamos a unir el poder de la visualización intencionada, la respiración profunda, la autosugestión guiada y la vibración de ondas para sintonizar la frecuencia creadora que moldea tu realidad interior. Toma ahora la posición más cómoda para ti, permite que tu cuerpo descanse y comienza a respirar lenta y profundamente, como si cada inhalación abriera espacio y cada exhalación soltara peso. A partir de este instante, cada palabra es una experiencia viva. Debes verte, sentirte y experimentarte viviendo cada frase como si ya formara parte de tu realidad, con imágenes nítidas y sensaciones presentes. Deja que esa visualización se vuelva una escena completa. Observa colores y formas, escucha los sonidos, percibe la temperatura y la textura de tu nueva seguridad. Permite que esta imagen cobre vida y vibre en todo tu cuerpo. La respiración, la autosugestión y la vibración de ondas actúan juntas para anclar esta información a nivel celular, neuronal, energético y cuántico, imprimiendo en tu interior la memoria de confianza que estás eligiendo hoy. Y si en algún momento te duermes durante la experiencia, no pasa nada. Siempre que al quedarte dormido, estés respirando profundamente, relajado y envuelto en las imágenes de tu visualización y autosugestión. Tu cuerpo seguirá integrando esta información desde la calma, permitiendo que el proceso continúe en lo profundo. Es esencial que sigas estas instrucciones con total atención para que la sesión tenga efecto, sin visualizar, sin respirar con profundidad y sin permitir que tu cuerpo vibre con cada palabra. La transformación se debilita. Si lo necesitas, detén aquí el audio y repite esta introducción antes de continuar. Ahora solo queda disfrutar, cerrar los ojos y dejarte llevar. Y no olvides compartir esta guía con tus seres queridos, familiares y amigos para que también puedan transformar el miedo en confianza y seguridad interior. Cuando estés listo, comenzamos. Gracias por la valentía que despierta en mí cada vez que miro de frente mis miedos y reconozco con claridad que detrás de cada sombra hay una parte de mí pidiendo amor, presencia y decisión. Porque en ese gesto honesto se enciende la chispa de mi confianza y se fortalece la base de mi seguridad interior. Hoy decido que ningún miedo definirá mi destino, porque mi voz interna me sostiene con una fuerza amorosa, lúcida y firme que convierte cada temblor en un paso estable y cada duda en un compromiso irrompible conmigo. Agradezco profundamente que mi respiración me enseñe a estar, que el aire entre y salga con calma y vaya recordando a mi cuerpo que puede relajarse y a mi mente que puede confiar. Porque en esa simple práctica recupero mi centro y me siento dueña de mí. Cada día me doy cuenta de que el miedo es una señal de vida y no una sentencia de derrota, y que cuando lo escucho con respeto y lo abrazo con ternura se vuelve información útil, energía disponible y dirección auténtica. Reconozco que he sobrevivido a cada una de mis noches más difíciles y que esa evidencia es suficiente para creer en mí con una certeza tranquila, porque mi historia me demuestra que sé salir adelante, paso a paso, con inteligencia y corazón. Elijo hablarme con una voz clara, firme y compasiva que no minimiza mis desafíos pero tampoco magnifica mis fantasmas, una voz que me recuerda que soy capaz, que merezco ayuda cuando la necesito y que puedo aprender lo que todavía no sé. Siento en cada parte de mí que cuando digo sí a mi fortaleza, los mecanismos del miedo pierden el control y se transforman en prudencia, en enfoque y en un impulso amoroso que me guía hacia lo que deseo. Me permito avanzar con pasos pequeños y sostenidos, entendiendo que la constancia es valentía en movimiento y que cada gesto coherente entrena mi sistema nervioso para sentirse a salvo dentro de mí, aquí y ahora. Gracias por las señales de mi cuerpo que me marcan límites, por el nudo en el estómago que me pide una pausa, por el latido que se acelera para avisarme que necesito respirar más lento, porque al honrar esos mensajes, crezco en autocuidado, crezco en confianza y crezco en seguridad interior. Declaro que puedo estar presente dentro de mí con respeto, que mis emociones caben en mis manos abiertas, que mi atención amorosa disuelve la rigidez y que mi paciencia inteligente me sostiene en los procesos que no se resuelven en un día.
Hoy elijo convertir cada pensamiento catastrófico en una pregunta honesta, cada escena imaginaria en un plan realista, cada sensación abrumadora en un anclaje simple como apoyar los pies en el suelo y recordar que estoy aquí, vivo, capaz, despierto. Agradezco que mi mente esté aprendiendo a detectar el dramatismo del miedo y a cambiarlo por una narrativa de posibilidades, porque cuando mi lenguaje se vuelve más claro, mi mundo interno se ordena y mi futuro se abre en dirección a mi bien. Me reconozco como una persona digna de creer en sí misma, una persona maravillosa, capaz de lograr absolutamente lo que se proponga con perseverancia y con una ternura férrea que no se rompe ante los tropiezos. Porque mi valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la calidad de mi respuesta. Sé que el miedo muchas veces solo necesita que lo mire a los ojos, que lo nombre sin vergüenza y que le ofrezca una ruta concreta, y en ese acto simple, lo desarmo y recupero el timón de mi vida. Me doy permiso de pedir apoyo cuando lo requiero, de convertirme en mi mejor aliada, de recordar que sostenerme no significa hacerlo todo sola, sino elegir con claridad los recursos, las prácticas y las personas que me ayudan a crecer en seguridad interior. Gracias por cada amanecer en el que me levanto y repito con firmeza que confío en mí, que confío en mi criterio, que confío en mi capacidad de aprender, que confío en mi ritmo. Porque esa repetición consciente abre surcos de confianza en mi mente y en mi corazón. Me comprometo con hábitos que fortalecen mi base interna, como dormir a tiempo, alimentarme con respeto, mover mi cuerpo con cariño y darme espacios de silencio. Porque cada acto de autocuidado es una nota de seguridad en la música de mi vida. Declaro que soy suficiente aun cuando estoy aprendiendo, que mi valor no depende de hacerlo perfecto, que mi grandeza incluye mi humanidad y que mi seguridad interior crece cada vez que me trato con respeto después de cometer un error. Agradezco por las experiencias que alguna vez me asustaron y hoy son terreno conocido, porque ese mapa interno me muestra que puedo habitar lugares que antes evitaba. Con una calma creciente y una claridad que no busca impresionar a nadie, solo ser fiel a mí. Cada día practico la microvalentía de decir lo que necesito decir, de poner límites claros y de sostener mi palabra, porque cuando mi palabra y mis acciones se alinean, mi confianza se establece como una raíz profunda. Me recuerdo a mí misma que no tengo que esperar a sentir seguridad para actuar, que muchas veces la seguridad aparece mientras estoy en movimiento, y que mi movimiento puede ser suave sin ser débil, firme sin ser rígido, decidido sin ser apresurado. Gracias por la sabiduría que llega cuando voy despacio, por la lucidez que aparece cuando respiro hondo, por la fuerza que nace cuando digo no a lo que me lastima y sí a lo que me construye. Declaro que puedo mirar mi pasado con ojos amables y tomar de él solo lo que me sirve para avanzar, dejando que el resto se disuelva como una historia que ya cumplió su función. Porque no voy a volver a habitar un guión que me reduce y me asusta. Reconozco mis logros con detalle y sin pudor, porque al nombrar mis avances entreno a mi mente para registrar la evidencia real de mi capacidad. Y esa evidencia se convierte en la prueba viva de que puedo confiar en mí. Me abrazo cuando tiemblo y me celebro cuando me atrevo, porque ambos gestos son partes iguales de mi firmeza, ya que la seguridad interior no es una máscara de dureza, es una presencia sensible que se sabe sostener. Agradezco por la claridad que tengo para distinguir entre el miedo que cuida y el miedo que frena, y por la autoridad amorosa con la que puedo decirle a mi sistema interno que ya no necesito antiguas alarmas exageradas. Hoy suelto la necesidad de aprobación que alimenta mis temores, y elijo el respeto propio que alimenta mi coraje, porque cuando la opinión externa deja de ser una jaula, mi libertad se vuelve el terreno fértil de mi seguridad. Me enseño con paciencia a notar cuando mi mente inventa historias de peligro, y las confronto con hechos, con números, con memoria y con perspectiva, porque la verdad simple es el mejor antídoto para el miedo que dramatiza. Gracias por mi capacidad de volver a este instante una y otra vez, por la disciplina de traer mi atención del futuro imaginado al presente real, donde mis manos pueden actuar y mis decisiones pueden materializarse. Declaro que cada respiración profunda es una frase silenciosa que dice estoy a salvo conmigo,
y que cada paso alineado me repite puedo confiar en mis elecciones. Porque mi vida responde con más orden cuando yo me trato con más coherencia. Me permito celebrar mis avances pequeños con el mismo amor con que celebraré mis grandes victorias, porque la pequeña constancia es el cimiento de la grandeza, y ese cimiento se siente firme bajo mis pies. Agradezco por poder mirar mis emociones como olas que vienen y van, y por poder quedarme como la orilla que no se roba ni rechaza ninguna, porque esa estabilidad me recuerda que yo soy más grande que cualquier oleaje. Siento orgullo de mis cicatrices y de mis aprendizajes, porque cada marca es un certificado de sobrevivencia y de crecimiento, y al honrarlas siento mi columna más erguida y mis hombros más abiertos. Me repito con certeza que soy una persona digna de confianza, que mis intenciones son limpias y mis esfuerzos son reales, y que mi compromiso conmigo me vuelve a alguien en quien puedo creer sin reservas. Gracias por darme la humildad suficiente para aprender y la audacia necesaria para intentar, porque esa combinación me hace imparable, paciente con el proceso y feroz con el propósito. Hoy elijo hablar con mi miedo como se habla con un niño asustado que merece cuidado, y con esa voz clara le explico los pasos, las opciones y las salidas, de modo que se relaje y me permita liderar con serenidad. Me entreno en la habilidad de posponer la reacción y priorizar la respuesta, porque mi seguridad interior se fortalece cuando existe un espacio entre el impulso y mi decisión consciente. Agradezco por cada vez que me levanté después de una caída, por cada carta que envié cuando temblaba, por cada llamada que hice a pesar del nudo en la garganta, porque esa evidencia sostiene mi fe en mí. Declaro que mi palabra vale y que cuando digo que haré algo, me organizo para cumplirlo. Pido ayuda si la necesito y ajusto el plan si es necesario, porque no renuncio a mí cuando encuentro obstáculos. Me doy permiso de descansar sin culpa, de pausar para escucharme, de volver a evaluar sin juzgarme, de retomar con energía renovada, y en ese ritmo sabio encuentro el equilibrio entre hacer y ser. Gracias por mi capacidad de discernir la voz del miedo de la voz de la intuición, porque hoy sé que la intuición es tranquila, específica y respetuosa, mientras que el miedo es estridente, vago y urgente sin fundamento. Elijo darle prioridad a mis valores y no a mis temores, porque cuando mis decisiones nacen de lo que es importante para mí, mi vida se hace clara. Mis pasos son coherentes y mis resultados se vuelven predecibles en el mejor sentido. Agradezco por cada mentor, libro o frase que me devolvió a mi poder, porque esa red de sabiduría me recuerda que no camino sola, que pertenezco a una humanidad que aprende y que evoluciona. Me recuerdo que puedo ser amable conmigo mientras me vuelvo más exigente con mis hábitos, porque la amabilidad es la tierra y la exigencia es el jardinero, y cuando ambos colaboran, florezco con raíces firmes. Declaro que mi voz tiene un lugar en el mundo y que no renunciaré a usarla con respeto, claridad y propósito, porque hablar mi verdad me convierte en una persona alineada y confiable para mí. Gracias por este cuerpo que ha sido refugio y camino, por estas manos capaces, por estos ojos atentos, por esta espalda que me sostiene, porque cada parte de mí participa en la construcción de mi seguridad interior. Me acepto completa, con mi historia y mis matices, y al aceptarme se calma el ruido interno de tener que probar algo, porque ya no peleo por pertenecer, elijo pertenecerme. Reconozco que hay temores heredados que no me definen, narrativas que puedo actualizar, y que al hacerlo no traiciono a nadie, honro mi linaje al convertirme en la versión más libre y consciente de mí. Agradezco por mi capacidad de corregir el rumbo sin drama, de ajustar el plan sin castigo, de aprender sin humillarme, porque esa forma de vivir me da un piso firme donde antes había arena movediza. Hoy me hablo con respeto cuando cometo un error y me pregunto qué necesito para hacerlo mejor la próxima vez, porque la curiosidad me mueve hacia adelante mientras el juicio me paraliza. Declaro que mi identidad ya no será la del que teme, sino la del que se acompaña con inteligencia emocional, que observa, elige, actúa y luego evalúa con honestidad para volver a elegir. Gracias por recordar que la valentía tiene muchas formas y que a veces luce como enviar una solicitud, tener una conversación incómoda, decir que no, probar algo nuevo,
sostener la mirada o cuidar mi descanso. Me permito experimentar el éxito sin sabotaje, recibir reconocimiento sin vergüenza, disfrutar la estabilidad sin miedo a perderla, porque sé que puedo sostener lo bueno de la vida con responsabilidad y gratitud. Reconozco que mi seguridad interior crece cuando soy congruente, que lo que pienso, digo y hago se alinea como una columna luminosa, y en esa alineación me siento íntegro y sereno. Agradezco por el sentido del humor que aligera mis tensiones, porque reír también es un acto de confianza, y al reír mi sistema recuerda que no todo es peligro, que la vida también es juego y aprendizaje. Me entreno cada día en la práctica de nombrar 3 razones por las que hoy puedo confiar en mí, y esa lista simple se vuelve un ancla cuando mi mente quiere exagerar los riesgos. Declaro que no necesito una garantía absoluta para avanzar, porque la vida misma es dinámica, y mi seguridad proviene de mi adaptabilidad, de mi creatividad y de mi compromiso cotidiano. Gracias por abrirme los ojos a la evidencia de que ya he hecho cosas difíciles, he sostenido conversaciones retadoras, he resuelto problemas complejos, y que esa historia es mi capital de confianza. Me recuerdo que protegerme no es encerrarme, es elegir con inteligencia mis entornos, mis vínculos y mis proyectos, para que mi energía se invierta en construir y no en defenderme sin sentido. Agradezco por la calma que se instala cuando ordeno mis espacios, organizo mis prioridades y digo sí con plena conciencia, porque el orden es una forma concreta de seguridad interior. Elijo cuidar mis límites con respeto, explicarlos sin culpa, renegociarlos cuando sea necesario y sostenerlos con firmeza, porque cada límite claro es una promesa de autocuidado cumplida. Declaro que tengo derecho a aprender despacio, a equivocarme en público, a cambiar de opinión, a corregir con elegancia, y que esa libertad de ser humana me da una base afectiva donde el miedo pierde poder. Gracias por los instantes en que mi corazón late fuerte no por alerta sino por entusiasmo, porque esa vibración me recuerda que el coraje también es alegría y curiosidad. Me doy permiso de visualizar resultados positivos, de entrenar a mi mente a construir escenarios de confianza, de ensayar mentalmente mis mejores respuestas. Porque el cerebro aprende de lo que imagina con detalle y esa práctica me fortalece. Reconozco que mi seguridad no depende de controlar todo, sino de confiar en mi capacidad para responder a lo que venga, y en esa confianza encuentro una libertad que respira amplio. Agradezco por cada no que me dije para proteger mi paz, por cada sí que elegí para honrar mi crecimiento, y por cada quizá que me permití mientras maduraba una decisión, porque mi ritmo es sabio. Declaro que la disciplina es una expresión de amor propio, y que al cumplir mis rutinas esenciales, mi sistema interno entiende que puede relajarse, porque hay orden, hay previsibilidad, hay suelo. Me abrazo con fuerza cuando me siento frágil y me invito a dar un paso amable, porque cuando elijo un paso amable, dejo de exigirme perfección y empiezo a entrenar la persistencia. Gracias por la claridad de saber que mi valor no se negocia, que mi integridad no tiene precio y que mi paz es una prioridad, porque esa certeza me guía en momentos confusos. Me repito que soy confiable para mí, que cumplo mis compromisos conmigo, que hago lo que digo, y que cuando no puedo, comunico con honestidad, aprendo y me reencamino. Reconozco que mi lenguaje crea realidad, y que al hablar con precisión y responsabilidad, mi mundo interno se ordena y mis relaciones se vuelven más claras y seguras. Agradezco por la fuerza que nace cuando me nombro capaz, por la calma que aparece cuando suelto el autocastigo, por la lucidez que llega cuando escucho mis necesidades sin juzgarlas. Declaro que mi futuro no será dirigido por la ansiedad, sino por mis valores y mi presencia, y que esa decisión la confirmo con acciones pequeñas y constantes. Me permito sentir orgullo sano de mis avances, registrarlos por escrito, contarlos con humildad, y nutrirme de esa memoria para los días retadores, porque la evidencia repetida crea confianza estable. Gracias por mi capacidad de distinguir urgencia de importancia, ruido de verdad, presión de propósito, porque esa distinción me protege de decisiones reactivas y me alinea con lo que realmente me hace bien.
Me recuerdo que soy un proceso en evolución y que cada día es una oportunidad concreta de fortalecer mi seguridad, no con discursos grandilocuentes sino con hechos visibles y repetibles. Declaro que merezco relaciones en las que pueda ser yo, donde la honestidad y el cuidado sean mutuos, y que al elegir esos vínculos mi sistema nervioso se siente contenido y confía más. Agradezco por mi valentía de pedir claridad, de hacer preguntas, de buscar información y de formarme, porque la luz del conocimiento reduce las sombras del miedo. Me propongo a mí misma convertir la incertidumbre en exploración, el error en ajuste, la crítica en discernimiento, la espera en preparación activa, y en esa traducción encuentro poder. Gracias por cada paso que di sin garantías, por cada puerta que toqué, por cada proyecto que inicié con un temblor honesto y una voluntad paciente, porque todos me trajeron hasta aquí, más firme, más sabia, más yo. Declaro que soy una persona maravillosa, valiosa, capaz de crear respuestas nuevas ante situaciones nuevas, y que esa capacidad, al repetirse, se vuelve seguridad consolidada. Me permito disfrutar la paz de mis decisiones bien pensadas, de mis límites bien comunicados, de mis hábitos bien elegidos, y en ese disfrute mi confianza se asienta como piedra. Agradezco por el silencio que me enseña a escuchar mi verdad, por la música que me devuelve el ritmo, por la naturaleza que me recuerda la constancia de los ciclos, porque todo ello alimenta mi serenidad. Declaro que puedo vivir con el miedo a un lado sin cederle el volante, que puedo atenderlo sin obedecerlo, que puedo comprenderlo sin justificar sus exageraciones, y que esa madurez es libertad. Me hablo con frases que me sostienen, como estoy contigo, vamos paso a paso, confío en tu criterio, y al repetírmelas me vuelvo mi propia presencia segura. Gracias por mis manos que escriben planes, por mi voz que pide lo que necesita, por mis ojos que ven oportunidades, por mis pies que se mueven con intención, porque todo mi cuerpo participa de mi seguridad interior. Declaro que no me define el temor que sentí alguna vez, me define la manera en que hoy me trato, elijo y actúo, y esa definición está en mis manos. Me doy permiso de ser principiante entusiasta y experta humilde, de vivir con curiosidad valiente, de preguntar sin vergüenza y de compartir sin miedo, porque el mundo también necesita mi luz. Gracias por la resiliencia que se ha tejido en mí con hilos de paciencia y aceptación, porque ese tejido sostiene mis sueños y me invita a expandirme con calma. Declaro que mi seguridad interior se expresa en mi postura, en mi mirada clara, en mis palabras sobrias, en mis decisiones alineadas, y que esa coherencia me abre puertas. Me recuerdo cada noche 3 cosas que hice bien, y 3 que haré mejor mañana, porque esa práctica simple me educa en la confianza tranquila que se basa en hechos. Agradezco por mi capacidad de perdonar mis titubeos, de agradecer mis avances, de seguir apareciendo para mí todos los días, aun cuando la motivación fluctúa. Declaro que elijo ser la persona en quien confío, que mis actos se conviertan en prueba, que mi disciplina sea amable y mi amabilidad sea constante, y que esa mezcla me vuelve estable. Me permito pedir ayuda profesional, consejo sabio o acompañamiento de calidad cuando lo necesito, y al hacerlo no soy menos fuerte, soy más inteligente y más segura. Gracias por el regalo de poder empezar de nuevo cuantas veces sea necesario, porque cada nuevo inicio me enseña a confiar en mi capacidad de reencuadrar, reorganizar y renacer. Declaro que mi seguridad interior no depende de resultados externos, sino de la relación que cultivo conmigo, y esa relación la estoy eligiendo cuidar hoy, con hechos y con presencia. Agradezco por la claridad que me da escribir mis metas y mis porqués, porque cuando mis razones son profundas, mis pasos se vuelven inevitables. Me recuerdo que los momentos de miedo son pasajes y no residencias, que atravieso esos túneles con la lámpara de mi atención y salgo al otro lado con más conocimiento de mí. Declaro que me libero de comparaciones que envenenan, y me enfoco en mi propia métrica de crecimiento, donde celebro mis propios centímetros, mis propias victorias, mis propios aprendizajes. Gracias por la comunidad de personas que también están eligiendo confiar en sí mismas, porque su ejemplo me inspira y me sostiene, y juntos normalizamos la valentía cotidiana.
Me digo con honestidad que tengo derecho a ocupar espacio, a hacerme escuchar, a existir sin pedir disculpas por ser, y en ese derecho mi seguridad florece. Declaro que mi misión es más grande que mi miedo, y que cada acto de servicio, cada gesto de generosidad y cada obra construida con integridad, fortalecen mi columna interna. Agradezco por la capacidad de ver belleza en lo simple, porque cuando agradezco lo pequeño, el miedo pierde su tono dramático y la vida recupera su proporción real. Me comprometo a tratar mis pensamientos como hipótesis y no como hechos, a verificarlos con realidad, a cuestionar lo que suena absoluto, a abrir ventanas donde antes había muros. Gracias por cada respiración que me recuerda que estoy vivo, que puedo elegir de nuevo y que mi calma es una decisión entrenable, no una casualidad. Declaro que usaré mis palabras para edificar y no para sabotear, para ser mi entrenadora interna y no mi crítica cruel, para abrir puertas internas y no cerrar caminos. Me recuerdo que me he convertido en alguien más paciente, más claro, más amoroso, y que esa evolución es mérito mío, de mis elecciones, de mi constancia y de mi fe. Agradezco por el privilegio de cuidar mi mente, por el acto simple de dormir a tiempo, por el hábito de hidratarme, por la disciplina de moverme, porque estos pilares concretos hacen silencio al miedo. Declaro que mi identidad más profunda es la de un ser capaz de aprender siempre, y que bajo esa identidad puedo probar, ajustar, mejorar y avanzar sin temor a quedar atrapado en un error. Me permito celebrar el camino tanto como la meta, porque la seguridad interior se construye en el proceso, día a día, gesto a gesto, palabra a palabra. Gracias por los límites sanos que me devuelven a mí, por los síes conscientes que me abren, por las pausas que me sostienen, por las despedidas que me liberan. Declaro que mi energía es valiosa y la invierto con sabiduría, que protejo mis mañanas, cuido mis noches y honro mis ciclos, porque dentro de ese marco me siento seguro. Me digo al espejo con una sonrisa presente que confío en mí, que estoy orgulloso de mis avances, que soy capaz de sostener mis proyectos, y esas palabras tienen peso porque mis hechos las confirman. Agradezco por comprender que la vida no pide perfección sino presencia, y que cuando estoy presente puedo percibir oportunidades, ajustar el curso y construir resultados. Declaro que la esperanza es una estrategia cuando se acompaña de planes, que la fe es un músculo cuando se entrena con actos, y que mi seguridad interior es un fruto cuando riego mis raíces. Gracias por la fortaleza de mi corazón, por su capacidad de recuperarse, por su apertura a amar de nuevo, porque amar también es confiar y confiar es vivir. Me recuerdo que la vulnerabilidad bien cuidada es una fuente de poder, que decir necesito esto o me duele esto me hace humano y me conecta, y en esa conexión me siento más seguro. Declaro que hoy soy consciente, que me respeto, que me elijo, y que desde esta elección el miedo se convierte en mi maestro y ya no en mi carcelero. Gracias por acompañarme en este proceso, por mostrarme cada día que hay más recursos en mí de los que imaginaba, por enseñarme que mi seguridad interior se construye en presente, con amor, con realidad y con valor. Gracias por la oportunidad de continuar transformando mi miedo en una confianza sólida y una seguridad interior que me sostienen, porque en este instante mi vida me invita a ir más profundo, a comprometerme con hechos claros y a dedicar mi energía a lo que verdaderamente me construye. Hoy cierro definitivamente el pacto con el miedo que me paralizaba y firmo un acuerdo inquebrantable con mi fuerza interior. Decido creer en mí por encima de cualquier duda, y lo confirmo con presencia, con límites firmes, con palabras honestas y con una disciplina amorosa que me guía todos los días. Agradezco profundamente reconocer que mi mente puede aprender un ritmo nuevo y mi cuerpo puede entrenarse para sentirse a salvo dentro de mí, porque este aprendizaje es práctico, medible y está al alcance de mis decisiones cotidianas. Elijo darle al miedo un lugar que no sea el volante de mi vida, lo escucho sin obedecerlo ciegamente, tomo lo útil y descarto lo exagerado, y al hacerlo mi claridad crece y mi dignidad se asienta. Cada día me recuerdo que soy capaz de construir resultados y que mi historia ya trae evidencia suficiente de que puedo sostener procesos.
Por eso camino con paso constante y con una calma que no depende de lo externo sino de mi coherencia. Me digo con sinceridad que no necesito esperar a sentirme listo para actuar, porque muchas veces la seguridad aparece mientras avanzo, y mi avance, aunque sea lento, es una prueba tangible de mi confianza. Gracias por la respiración que me devuelve a tierra y por el latido que me marca el compás del presente, porque al volver aquí se ordenan mis prioridades y se desactiva el ruido que dramatiza escenarios inexistentes. Me permito evaluar mis pensamientos como hipótesis y contrastarlos con hechos. Escribo lo que pienso, reviso lo que es real y ajusto el plan con serenidad, porque la verdad simple me protege de la maquinaria del miedo. Agradezco por mi capacidad de poner límites claros y sostenibles, porque cada límite que comunico con respeto es una promesa de seguridad interior que cumplo conmigo y con quien me rodea. Declaro que mi lenguaje interno es un entrenamiento diario. Elijo palabras que me sostienen, que me recuerdan mi valor y mi capacidad. Y cada frase repetida con intención es una cuerda firme a la que puedo agarrarme cuando las emociones suben. Siento con certeza que estoy creciendo en sabiduría emocional, porque me observo, me nombro y me acompaño sin juicio tóxico, y en esa compañía encuentro una confianza serena que no necesita gritar para ser fuerte. Me doy permiso de diseñar rutinas que me anclen, como levantarme con un propósito claro, hidratarme, mover mi cuerpo, dedicar atención concentrada a lo que importa, y pausar a tiempo para cuidar mi mente. Porque el orden concreto reduce el terreno fértil del miedo. Gracias por cada vez que fui honesto con lo que siento y con lo que necesito, porque esa honestidad me ha devuelto poder y ha puesto fin a dinámicas internas que alimentaban mi inseguridad. Elijo espacios, conversaciones y contenidos que nutren mi estabilidad, y me alejo con respeto de aquello que sobreestimula mi sistema y alimenta la ansiedad, porque proteger mi paz es proteger mi confianza. Comprendo que no todo se resuelve de inmediato, y transformo la impaciencia en un plan con etapas, con metas pequeñas, con seguimiento realista, con ajustes oportunos, y esa estructura me brinda seguridad. Agradezco la humildad que me permite admitir cuando necesito apoyo y la valentía que me impulsa a pedirlo sin vergüenza, porque el verdadero coraje también es abrirme a la ayuda adecuada. Me hago responsable de mis decisiones y de mis errores sin castigo cruel, aprendo lo que hay que aprender, reparo cuando es necesario, y continúo sin arrastrar culpas estériles que alimentan el miedo. Declaro que mi paz vale más que cualquier fantasía de control absoluto, y que mi seguridad interior se alimenta de aceptar la realidad tal como es, para actuar desde ahí con sabiduría y eficiencia. Me reconozco competente para regular mi energía, para elegir el ritmo, para trazar prioridades, para decir no con claridad y sí con responsabilidad, y ese dominio personal me da un suelo que antes no tenía. Gracias por cada mentor, libro, terapia o conversación que me devolvió a mí, porque esa red de conocimiento y cuidado ha sido parte esencial de mi confianza en construcción. Honro mi historia sin idealizarla ni demonizarla, tomo el aprendizaje, suelto el drama, y me quedo con la verdad que me sirve para seguir, porque vivir en el presente es el acto más valiente y confiable que puedo ofrecerme. Elijo respirar hondo antes de responder. Sostengo un segundo de presencia para decidir con perspectiva, y ese pequeño espacio entre estímulo y acción es la puerta de mi seguridad interior. Agradezco mi capacidad de celebrar avances concretos, anotarlos, compartirlos con quien me ama de verdad, y usar esa memoria de éxitos como una base objetiva para mi autoconfianza. Me veo a mí como un proyecto admirable en continuo crecimiento, ajusto lo que haga falta, refuerzo lo que funciona, y suelto lo que ya no, porque la flexibilidad inteligente es un pilar de mi estabilidad. Declaro que mis decisiones nacen de mis valores, no del miedo a perder o a quedar mal, y por eso mis pasos se sienten íntegros aunque desde fuera no todos los entiendan. Reconozco que soy digno de ser escuchado, de ocupar espacio, de expresar mi verdad con respeto, y que hacerlo no solo me afirma, también refuerza la confianza que tengo en mí. Gracias por la disciplina amable que hoy lidera mis días, porque desempeñar lo básico con constancia, aunque no sea espectacular,
crea resultados confiables y previsibles que calman mis temores. Me doy permiso de descansar de forma proactiva, no como premio sino como estrategia, porque un cuerpo cuidado y una mente descansada son aliados profundos de mi seguridad interior. Agradezco por las señales de mi cuerpo que me dan información valiosa, y me comprometo a escucharlas con respeto, a ajustar mis hábitos, y a cuidarme como prioridad, sin justificarlo ante nadie. Elijo relaciones donde haya reciprocidad, escucha y honestidad, porque donde hay cuidado mutuo mi sistema se siente seguro y mi confianza florece sin esfuerzo. Me recuerdo que soy capaz de atravesar la incertidumbre con preguntas concretas, con planes flexibles y con acciones pequeñas que se suman, porque el miedo se reduce cuando encuentra responsabilidades claras. Declaro que mis metas no son amenazas sino promesas de coherencia, por eso las traduzco en tareas, las calendario, las ejecuto a tiempo razonable y celebro su cumplimiento. Gracias por mi valentía de sostener conversaciones difíciles cuando hace falta, porque mi voz adulta y respetuosa ancla mi seguridad y deja atrás la necesidad de evitar por miedo a la incomodidad. Reconozco que ya no me hablo con violencia, que mi autodiálogo es firme y compasivo, que me doy instrucciones claras y me agradezco cada avance, porque merezco un liderazgo interno respetuoso. Me permito usar la imaginación a mi favor, ensayo mentalmente escenarios de éxito, preparo mis respuestas, reconozco mis recursos, anticipo mis límites, y así llego a la acción con una confianza entrenada. Gracias por la paciencia que voy construyendo al ritmo de mi respiración, porque ir más despacio cuando el miedo acelera todo me devuelve la perspectiva y la eficacia. Comprendo que sentir miedo no significa incapacidad, significa humanidad, y mi trabajo es traducir esa energía en decisiones sabias, en límites claros y en movimientos alineados con mi propósito. Declaro que soy más grande que cualquier oleaje emocional y que puedo sostenerme sin negar nada, porque mi presencia es el contenedor que hace posible todo lo que deseo construir. Me recuerdo con claridad que la perfección no es la vara, que el progreso es la métrica, que la constancia es el método y que la honestidad es el camino, y con esos 4 pilares mi seguridad se vuelve confiable. Agradezco por las veces que elegí decir no cuando era más fácil decir sí, porque esa fidelidad a mí mismo ha tejido un respeto interno que ninguna opinión ajena puede quitarme. Me organizo cada día con prioridades esenciales, elimino lo superfluo, protejo bloques de enfoque, y cumplo con lo que importa, porque la estructura me da libertad y quieta la ansiedad. Declaro que soy capaz de cambiar mis hábitos, de entrenar nuevas respuestas, de crear realidades distintas con prácticas sostenidas, y esa certeza se instala en mí con cada día cumplido. Reconozco que tengo derecho a tomarme el tiempo necesario para madurar mis decisiones, y que ese tiempo no es indecisión sino cuidado, porque decido mejor cuando me doy el espacio de pensar y sentir. Gracias por mi capacidad de aprender de la experiencia sin quedarme atrapado en ella, porque el aprendizaje se vuelve sabiduría cuando se aplica con coraje al presente. Me doy permiso de celebrar sin vergüenza lo que hago bien, de reconocer mi talento, mi disciplina y mi corazón, y esa celebración digna alimenta mi seguridad silenciosa. Agradezco por la claridad que trae escribir mis metas y mis porqués, porque cuando sé por qué hago algo, encontrar el cómo es cuestión de orden y paciencia. Elijo revisar mis pensamientos nocturnos con suavidad, recordar que la noche no es medida de realidad, y posponer las evaluaciones importantes para el día, porque así protejo mi mente del drama innecesario. Declaro que cuido mi consumo de información y mis conversaciones, que me expongo a lo que eleva, aporta y construye, y me alejo de lo que confunde, agota y divide, porque ese filtro fortalece mi base interna. Reconozco que soy capaz de sostener alegría sin miedo a perderla, y me entreno a recibir lo bueno con responsabilidad, agradecimiento y presencia, porque sostener lo bueno también es fortaleza. Gracias por cada mañana en la que me reafirmo como una persona capaz y valiosa, porque esa constancia convierte mi autoestima en un hábito confiable. Me doy permiso de cambiar de opinión cuando aparece información nueva y de corregir el rumbo sin castigarme, porque la madurez es flexible y la seguridad se nutre de esa flexibilidad.
Agradezco por las técnicas simples que me ayudan a regularme, como apoyar ambos pies en el suelo, nombrar 3 cosas que veo y 2 que escucho, inhalar profundo y exhalar más largo, porque lo simple funciona. Declaro que no me quedo a vivir en la anticipación catastrófica, que regreso al presente con hechos, con ritmo, con tareas concretas, y que esa vuelta es una victoria silenciosa a favor de mi confianza. Reconozco que la verdadera seguridad nace de mi relación conmigo, de mi palabra cumplida, de mi cuidado sostenido y de mi coherencia repetida, y que eso está completamente bajo mi responsabilidad. Gracias por la lucidez de distinguir entre urgencia ficticia e importancia real, porque elegir lo importante me ahorra energía y me construye resultados que duran. Me entreno a notar cuando mi mente adivina intenciones ajenas y elijo preguntar con respeto en lugar de imaginar, porque la claridad reduce el miedo y fortalece mis vínculos. Declaro que mi cuerpo no es un enemigo a controlar sino un aliado a cuidar, y que cuando lo escucho con atención compasiva, me ofrece datos para actuar con confianza. Reconozco que mi identidad no es la del miedo, es la del aprendizaje continuo, la de la presencia consciente, la del amor propio que se traduce en hábitos, y esa identidad me sostiene. Gracias por la determinación que crece en mí cuando sostengo un plan, por la satisfacción de cumplir lo que prometí, y por la humildad de ajustar sin drama cuando algo no funcionó. Me digo con certeza que puedo tolerar la incomodidad del crecimiento, porque cada paso fuera de la zona conocida fortalece mis músculos internos de confianza. Agradezco por cada límite que vuelvo a comunicar cuando hace falta, porque la repetición clara y amable entrena a mi entorno, y más importante aún, me entrena a mí a cuidarme. Elijo dar pasos pequeños que se repiten, porque la constancia vence al impulso, y en esa repetición aparece la seguridad que busco. Declaro que no necesito compararme para validar mi valor, que la única medida útil es mi propio progreso, y que mi camino tiene su propio tempo, hermoso y suficiente. Reconozco que cuando me trato bien, mi creatividad se expande y mi miedo pierde terreno, porque la bondad conmigo mismo es gasolina de alta calidad para mi vida. Gracias por la claridad financiera que voy cultivando, por ordenar mis cuentas, ahorrar con propósito y gastar con conciencia, porque también ahí vive una parte importante de mi seguridad interior. Me comprometo a terminar lo que empiezo o a cerrarlo de forma consciente si ya no corresponde, porque la energía estancada alimenta el miedo y la energía en movimiento alimenta la confianza. Agradezco por la valentía de mostrarme tal como soy, con mis talentos y mis límites, porque la autenticidad da más paz que cualquier máscara de perfección. Declaro que no postergo conversaciones necesarias por miedo a la reacción, confío en mi capacidad de expresar con claridad y de sostener cualquier emoción que surja, y esa confianza incrementa mi libertad. Reconozco que tengo derecho a ser principiante en lo nuevo y a sentir torpeza sin avergonzarme, porque la maestría llega con práctica y paciencia, no con presión ni con culpa. Gracias por mis noches de descanso que reparan mi mente, por mis comidas que nutren mi cuerpo, por mis momentos de silencio que oxigenan mi alma, porque esos actos simples me anclan en seguridad real. Me digo con cariño que puedo perdonarme mis titubeos, agradecer mis avances y continuar con determinación, porque mi historia no es una colección de fallas, es un proceso de crecimiento sincero. Agradezco por la fuerza que nace cuando ordeno mis espacios, cuando limpio lo que no sirve, cuando dejo ir lo que ya cumplió su función, porque la claridad externa apoya mi claridad interna. Declaro que mi esperanza no es ingenua, es estratégica, se sostiene de planes, de hábitos y de la evidencia que construyo día a día, y por eso mi confianza es cada vez más estable. Reconozco que puedo responder a lo inesperado con calma aprendida, porque he practicado volver a mí, he practicado respirar, he practicado priorizar, y esa práctica es mi seguro interno. Gracias por la sabiduría que me recuerda que todo cambia y que yo también puedo cambiar, y al recordarlo dejo de resistirme y empiezo a colaborar con la vida. Elijo que mis palabras sean precisas y mis promesas realistas, porque cumplir lo que digo fortalece mi autoimagen y me convierte en alguien en quien puedo creer sin reservas.
Declaro que merezco lo bueno que llega cuando estoy presente, y que no voy a sabotear mi crecimiento por miedo al éxito, porque puedo sostener la luz con la misma dignidad con la que sostuve la sombra. Reconozco que soy capaz de poner mi atención donde sí tengo control, y al hacerlo mi energía deja de dispersarse y se convierte en resultados visibles que alimentan mi seguridad. Gracias por la inspiración que llega cuando me muevo, por las ideas que aparecen mientras actúo, porque la acción inteligente reduce el miedo y multiplica mi confianza. Me permito pedir claridad cuando algo no se entiende, me doy el derecho de tomar notas, de verificar, de construir acuerdos, porque la claridad es una forma concreta de seguridad. Agradezco por el humor que suaviza mis tensiones y por la risa que me recuerda que no todo es amenaza, que también hay juego y hay ligereza, y ambas son amigas de mi estabilidad. Declaro que mi libertad crece cuando asumo responsabilidades, y que cargar con lo que me corresponde me hace más fuerte y más confiable para mí. Reconozco que mis límites no son muros, son puertas con llave, se abren cuando el vínculo es seguro y se cierran cuando no, y esa administración consciente me protege. Gracias por escuchar mi intuición con respeto, porque su voz es tranquila y concreta, y cuando la sigo mi camino se alinea con lo que me hace bien. Me doy permiso de renunciar a lo que no me honra, aunque ya haya invertido tiempo o expectativas, porque la fidelidad a mí mismo es la base de mi seguridad. Agradezco por poder ver mis logros sin minimizar, por nombrarlos con precisión, por reconocer el esfuerzo que hay detrás, porque la verdad de mis avances no necesita disfraz. Declaro que elijo rodearme de personas que celebran mi crecimiento, que respetan mis límites y que se alegran con mis victorias, porque ese ecosistema sostiene mi confianza. Reconozco que puedo sostener la incomodidad de la crítica constructiva, tomar lo útil, agradecer y continuar, porque no dependo de la aprobación total para sentirme seguro. Gracias por la claridad de elegir metas con sentido, porque cuando mi vida tiene propósito, el miedo pierde poder y la disciplina se vuelve natural. Me organizo para que mis hábitos esenciales sean no negociables, y desde ese piso firme construyo proyectos desafiantes con una serenidad creciente. Declaro que soy capaz de presencia en momentos de tensión, que puedo escuchar sin defensas, pensar con perspectiva y responder con elegancia, y ese dominio personal alimenta mi seguridad. Reconozco que cuento conmigo en cada situación, que no me abandono, que me sostengo, que me digo la verdad y que me trato con respeto, y esa lealtad es la raíz de mi confianza. Gracias por cada amanecer que me encuentra más claro, más centrado y más dispuesto, porque mi constancia está rindiendo frutos visibles. Me doy permiso de ser novato en lo que comienzo y experto en lo que sostengo, y esa combinación me mantiene humilde y orgulloso a la vez, sin miedo a mostrarme tal cual soy. Agradezco por los recursos que ya tengo, por mis talentos, por mis redes, por mi historia de resiliencia, porque reconocer mi capital interno me da perspectiva y seguridad. Declaro que puedo cerrar ciclos con gratitud, despedirme de lo que ya no, abrir espacio para lo que sí, y confiar en que mi presente merece mi foco completo. Reconozco que mi voz interna es mi aliada principal, y me esfuerzo en educarla con mensajes que suman, con instrucciones claras, con recordatorios de mi capacidad, y con el cariño que me merezco. Gracias por la realidad que me muestra, una y otra vez, que la seguridad interior se construye con hábitos atentos, con relaciones honestas, con límites sanos y con una fe práctica en mis propias manos. Me digo con firmeza que soy una persona confiable, que cumplo mis compromisos, y que cuando la vida me mueve, yo me muevo con ella sin perder mi eje. Agradezco por sentir que el futuro ya no es una amenaza indefinida, es un territorio que estoy aprendiendo a habitar con curiosidad, preparación y alegría, y ese cambio de mirada reduce el miedo. Declaro que honro mi descanso, mi juego y mi contemplación, porque no solo hacer aporta seguridad, también ser, también estar, también disfrutar. Reconozco que mi corazón tiene la fortaleza de amar sin entregarse al miedo, y que puedo elegir relaciones donde la confianza se construye paso a paso con acciones, y no con promesas vacías.
Gracias por la audacia de tomar decisiones imperfectas pero honestas, porque la vida real se mueve con esa mezcla, y ahí me vuelvo verdaderamente competente. Me doy permiso de estar en silencio cuando lo necesito, de pausar antes de contestar, de respirar antes de decidir, y ese espacio me ahorra errores y me suma serenidad. Agradezco por mi capacidad de convertir la crítica interna en orientación útil, de cambiar el látigo por una brújula, y de dirigir mi energía hacia la solución en lugar del problema. Declaro que aunque el miedo aparezca, yo tengo un plan, tengo hábitos, tengo apoyo, y sobre todo, tengo una relación de respeto conmigo que ninguna emoción momentánea va a romper. Reconozco que soy alguien que aprende de sí mismo, que se actualiza, que mejora, y esa evidencia sostenida arroja raíces hondas de seguridad. Gracias por celebrar mis logros con nombre y apellido, por registrar la fecha, el esfuerzo y el resultado, porque esa contabilidad honesta de mis avances fortalece mi fe. Me digo que puedo con lo que venga, no porque todo sea fácil, sino porque yo me sostengo, me organizo, pido ayuda, aprendo y continúo, y esto me basta para confiar. Agradezco por comprender que la verdadera valentía no es ausencia de miedo, es presencia de propósito, y que mi propósito está claro y se escribe con acciones diarias. Declaro que hoy vivo en la casa de la coherencia, que mis pensamientos, mis palabras y mis actos se alinean lo suficiente para que mi alma descanse, y ese descanso es mi seguridad. Reconozco que elijo ver belleza en lo cotidiano, porque la gratitud reduce la amenaza y abre espacio a la confianza, y esta elección la practico con intención. Gracias por la fuerza de mis raíces y la flexibilidad de mis ramas, porque puedo estar firme sin ser rígido, y esa es la postura de la seguridad interior. Me permito caminar despacio cuando haga falta y acelerar cuando sea oportuno, porque ambas velocidades caben en una vida confiable, y yo soy quien elige el ritmo. Agradezco por tener claro que soy suficiente, que elijo crecer por amor y no por miedo, y que desde esa base todo se siente diferente, más estable, más mío. Declaro que sostengo la mirada, que comunico lo que necesito, que escucho con respeto y que actúo con congruencia, y ese modo de estar en el mundo me confirma que puedo confiar en mí. Reconozco que elijo hoy, una vez más, construir mi seguridad con decisiones pequeñas que se repiten, y esa repetición es el molde donde se enfría el metal de mi confianza. Gracias por tanta vida que recibo, por cada oportunidad de practicar, por cada espacio de calma, por cada reto que me enseñó a confiar en mi respuesta, porque todo me ha traído hasta aquí, más presente, más fuerte, más sereno. Gracias por la certeza creciente que nace en mí cuando observo con honestidad lo que siento, nombro mis temores sin adornos y elijo responder con acciones claras que me devuelven la dignidad y el control de mi vida. Hoy asumo con claridad que la voz del miedo puede existir sin dirigir mi destino, y convierto esa energía en estructura, en hábitos, en límites y en decisiones que le recuerdan a mi mente y a mi cuerpo que conmigo hay liderazgo, hay cuidado y hay rumbo. Agradezco profundamente reconocer que la confianza no es un golpe de suerte sino un músculo que se entrena cada día con evidencias pequeñas, con palabras que sostienen, con promesas cumplidas y con la valentía de volver a empezar cuando algo no sale como esperaba. Declaro con firmeza que mi seguridad interior se construye desde adentro hacia afuera, que no depende de aplausos ni de permisos externos, y que la alimento con hábitos concretos, con claridad de prioridades y con una presencia que me acompaña incluso en mis dudas. Me doy permiso de sentir lo que llega, de escuchar la incomodidad sin escapar, de sostener el temblor con una mano atenta, y de recordarme que el movimiento amable y constante transforma cualquier sombra en aprendizaje útil. Elijo tratar a mi miedo como un mensajero que trae datos y no como un tirano que dicta órdenes. Por eso pregunto qué necesita, qué información me ofrece, qué límites conviene reforzar. Y luego decido con criterio adulto y corazón sereno. Gracias por la respiración que me ancla en el aquí y ahora, por ese acto sencillo y poderoso que me devuelve perspectiva, ordena mis pensamientos y me recuerda que puedo elegir la calma incluso cuando el entorno acelera.
Siento con nitidez que mi valor no es frágil, que no se deshace ante una crítica ni se infla artificialmente con una alabanza, porque mi identidad se sostiene en la coherencia repetida, en el autocuidado real y en la honestidad de mis procesos. Reconozco que puedo planificar con precisión sin caer en control obsesivo, que puedo preparar escenarios sin inventar catástrofes, y que cuando traduzco mis deseos en tareas, en fechas y en límites, el miedo se desinfla y mi confianza crece. Agradezco por cada vez que elegí hablar claro, poner un límite, pedir una pausa, aclarar un malentendido, porque esos actos son ladrillos visibles de la casa segura que estoy construyendo dentro de mí. Declaro que me hago cargo de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago, que no me abandono cuando me equivoco, que corrijo con respeto, y que esa disciplina afectuosa es un cimiento sólido donde descansa mi seguridad. Me recuerdo que soy capaz de sostener la incomodidad de aprender algo nuevo, de tolerar la torpeza inicial sin avergonzarme, y de registrar los avances con detalle para educar mi mente en la evidencia de mi capacidad. Gracias por la claridad con la que hoy separo hechos de interpretaciones, porque al contrastar mis suposiciones con la realidad convierto dramas en datos y rumores internos en decisiones concretas. Me comprometo a elegir un ritmo humano, a honrar mis ciclos, a dormir a tiempo, a nutrirme con conciencia, a mover mi cuerpo con cariño y a proteger espacios de silencio, porque mi sistema nervioso necesita cuidado para confiar. Agradezco por cada mañana en la que repito con calma que confío en mí, que puedo ajustar lo que sea necesario y que mi compromiso con pequeñas acciones consistentes vale más que la fantasía de un cambio instantáneo. Elijo rodearme de personas que suman, que celebran mi crecimiento y respetan mis límites, y elijo también retirarme con respeto de vínculos que confunden mi brújula y alimentan mis alarmas innecesarias. Declaro que mi palabra es un contrato conmigo, por eso hablo con precisión, prometo lo que puedo cumplir y comunico a tiempo cuando necesito ajustar, porque así cultivo una autoestima basada en hechos. Agradezco el poder de escribir mis metas y mis porqués, de revisar semanalmente mis avances con una mirada curiosa y no punitiva, y de traducir las conclusiones en ajustes ordenados que refuerzan mi seguridad interior. Reconozco que mi enfoque es un recurso valioso, que cuando digo sí a lo importante debo decir no a lo accesorio, y que esta priorización reduce el terreno del miedo y me entrega resultados confiables. Me entreno a detenerme un segundo antes de responder, a respirar hondo, a preguntarme qué quiero realmente aportar, y a actuar desde mis valores, porque esa pausa consciente es la puerta de mi serenidad. Gracias por la paciencia que voy tejiendo día a día, por comprender que la constancia humilde construye más confianza que cualquier impulso brillante pero fugaz, y por sostenerme incluso cuando la motivación fluctúa. Declaro que soy capaz de regular mi exposición a noticias, redes y conversaciones que saturan, y que elijo con criterio lo que entra en mi mente, porque mi higiene informativa es parte de mi seguridad. Agradezco por poder transformar la comparación en inspiración, medir mis avances con mi propia vara y celebrar mis centímetros de progreso como signos de una confianza que enraiza hondo. Reconozco que mi vulnerabilidad bien cuidada es poder, que decir necesito ayuda o me siento inseguro abre puertas de aprendizaje, y que la honestidad emocional fortalece, no debilita. Me doy permiso de cerrar etapas con gratitud, de despedirme de hábitos, roles y relatos que ya no me representan, y de recibir con dignidad las nuevas formas que mi vida necesita para sostener su expansión. Gracias por la lucidez que me permite diferenciar la intuición serena del miedo estridente, y por la práctica de verificar mis percepciones antes de convertirlas en decisiones. Declaro que puedo vivir cerca de mis valores incluso en días difíciles, que un solo acto coherente en medio del ruido es suficiente para recordarme quién soy, y que esa memoria me devuelve el eje. Me organizo con un plan simple que contempla lo indispensable, defino las 3 prioridades del día, protejo bloques de foco, pauso a mitad de jornada para recalibrar, y cierro con un registro breve de logros y aprendizajes. Porque la estructura clara estabiliza mi interior.
Agradezco por mi capacidad de elegir la amabilidad conmigo sin renunciar a la exigencia saludable, porque el equilibrio entre cuidado y disciplina produce frutos de confianza que se notan en mi mirada, en mi postura y en mi calma. Reconozco que el miedo pierde fuerza cuando le ofrezco salidas, cuando dispongo alternativas, plan A, plan B y plan C, y que este repertorio de opciones convierte la amenaza en manejable. Me recuerdo que puedo tomar decisiones imperfectas y corregir en el camino, porque la rigidez sin realismo genera ansiedad y la flexibilidad competente genera paz. Gracias por las pequeñas prácticas que funcionan, por esa caminata corta que despeja, por el vaso de agua que despierta, por la lista breve que ordena, por el silencio de 5 minutos que reagrupa. Porque lo simple también es estrategia. Declaro que no negociaré los pilares que me sostienen, que protegeré mi sueño, mi alimentación, mi movimiento y mis límites como un acto de lealtad hacia mi salud emocional. Agradezco por mi capacidad de celebrar sin miedo a que se acabe, de disfrutar lo bueno sin sabotearlo, de recibir reconocimiento con humildad y de convertir la gratitud en una disciplina silenciosa que fortalece mi seguridad. Elijo emplear un lenguaje interno respetuoso, reemplazar el todo está mal por esto es difícil pero abordable, y traducir el no puedo por aún estoy aprendiendo, porque las palabras orientan mi sistema y crean realidades. Reconozco que ordenar mis espacios físicos es una inversión emocional, que cuando despejo, clasificar y priorizo, mi mente respira mejor, mi enfoque mejora y mis alarmas internas bajan volumen. Gracias por los límites que aprendí a comunicar y a sostener, por la claridad que me permite decir no sin culpa y sí sin miedo, porque cada límite claro es un gesto de confianza en mí. Declaro que no necesito dramatizar para tomar decisiones firmes, que puedo hablar en voz baja y actuar en grande, que mi serenidad es activa y mi calma está llena de intención. Me doy permiso de revisar mis creencias, de distinguir cuáles me cuidan y cuáles me encadenan, y de reemplazar sin nostalgia lo que ya no me sirve, porque actualizar mi mente es un acto de amor propio. Agradezco por cada situación que me puso a prueba y me mostró que soy capaz de estar presente bajo presión, que puedo pedir tiempo, consultar, renegociar y llegar a acuerdos que honran mis necesidades. Reconozco que me he vuelto más confiable para mí, que cumplo rutinas esenciales, que sostengo conversaciones necesarias, que doy seguimiento a mis compromisos, y que esta constancia visible es la base concreta de mi seguridad interior. Me entreno en distinguir urgencia de importancia, presión social de propósito personal, y al elegir lo importante y lo valioso, mi agenda se convierte en un mapa de confianza. Gracias por mi apertura a aprender de personas sabias, por mi disposición a integrar herramientas nuevas y por mi criterio para evaluar que se ajusta a mi realidad, porque esa combinación multiplica mi eficacia. Declaro que puedo ser firme sin dureza, claro sin agresividad, sensible sin fragilidad, y que esta madurez relacional disminuye conflictos innecesarios y fortalece mi paz. Agradezco por notar que ya no me trato como enemiga cuando algo sale distinto a lo planeado, que hoy me hablo como aliada, que sostengo mi mano y pregunto qué toca aprender. Y que ese cambio de trato se siente como un abrazo que estabiliza. Reconozco que la esperanza se vuelve estrategia cuando la acompaño de plazos, tareas y revisión, y que la fe se vuelve músculo cuando la ejercito con hábitos sencillos que repito aunque nadie me vea. Me recuerdo que soy una persona valiosa, capaz y digna de respeto, que mi voz merece espacio y que mis decisiones cuentan, y desde esa dignidad mi miedo se aquieta porque sabe que aquí hay autoridad amorosa. Gracias por el coraje de declararme suficiente, de crecer por amor y no por carencia, de elegir metas que honran mis valores y no solamente el aplauso, porque esa elección me hace libre. Declaro que mi enfoque está al servicio de mi bienestar y de mis proyectos, que elijo condiciones de trabajo y descanso que me sostienen, y que me organizo con la inteligencia de quien quiere durar y no solo brillar un rato. Agradezco por la serenidad que se nota en mi respiración más profunda, en mis hombros que descienden, en mi mandíbula que suelta, y en mi mirada que se vuelve clara cuando regreso al presente y afirmo que puedo con esto. Reconozco que ya comencé,
que la acción me sacó de la fantasía paralizante, que el primer paso abrió el segundo y que ahora mi camino se construye por repetición consciente. Me doy permiso de celebrar hoy lo que antes pasaba desapercibido, la llamada que hice a tiempo, el límite que sostuve, el descanso que respeté, la conversación que pedí con claridad. Porque la suma de lo pequeño crea una confianza gigante. Gracias por comprender que el miedo no es un enemigo a destruir sino una señal a interpretar, por haber aprendido a escucharlo sin obedecerlo, y por responder con planes que me devuelven el poder. Declaro que mi vida es el lugar donde pruebo mi amor propio, que cada domingo organizo mi semana, que cada mañana recuerdo mis prioridades, que cada noche registro mis avances, y que esa liturgia sencilla me convierte en alguien predecible para sí, estable y confiable. Agradezco por el humor que me salva del dramatismo, por la risa que oxigena mis células, por la ligereza que resta importancia a lo que no la tiene, y por la alegría que hace que mi seguridad se sienta amable. Reconozco que puedo soltar la culpa heredada por estar bien, que tengo derecho a la paz, a la estabilidad y al gozo, y que sostener lo bueno también requiere valentía entrenada. Me recuerdo que elijo mis pensamientos como quien elige con qué alimenta su cuerpo, y que una mente nutrida con verdad, respeto y propósito produce confianza como fruto natural. Gracias por la gracia de poder reparar cuando me equivoqué, de pedir perdón sin arrastrarme, de perdonar sin olvidar lo aprendido, y de cuidar los vínculos que merecen continuar. Declaro que tengo recursos internos de sobra, que mi creatividad encuentra salidas, que mi disciplina mantiene el rumbo y que mi amor propio me sostiene en todas las estaciones. Agradezco por cada guía interna que se enciende cuando respiro y me pregunto qué es lo más alineado ahora, porque esa pregunta simple ilumina el siguiente paso y silencia la ansiedad del paso 20. Reconozco que mis manos ya saben construir confianza, que han firmado acuerdos conmigo, que han ordenado mis espacios, que han escrito mis metas, y que todo eso se siente como un suelo firme bajo mis pies. Me doy permiso de vivir con expectativas realistas, de celebrar el progreso, de ajustar con serenidad, de sostener el rumbo aunque el viento cambie, porque la navegación confiable se aprende en el mar real. Gracias por la realidad que me enseña, por los límites que me cuidan, por las puertas que se abren cuando me presento con coherencia, y por las cerradas que me ahorran desvíos innecesarios. Declaro que mi presencia es mi mayor herramienta, que estando en mí, respirando, mirando de frente y hablando claro, todo se ordena un poco más y el miedo pierde volumen. Agradezco por saber que la fortaleza no es rigidez sino flexibilidad con raíz, que puedo doblarme sin romperme, que puedo aprender sin desvalorarme, y que puedo cambiar de estrategia sin abandonar mi esencia. Reconozco que mi historia está llena de evidencias de resiliencia, que en múltiples ocasiones hice lo difícil, y que por lo tanto, hoy tengo justificación objetiva para confiar en mí. Me recuerdo que la brújula de mis valores apunta siempre a la verdad, a la responsabilidad, al respeto y al amor, y que seguir esa brújula es la manera práctica de construir seguridad todos los días. Gracias por la audacia de avanzar sin garantías absolutas, por la sabiduría de revisar el mapa con frecuencia y por la humildad de pedir indicaciones cuando me conviene, porque así llego mejor. Declaro que no pondré mi paz en manos ajenas, que mi autoestima no estará hipotecada a la aprobación, que mi calma no dependerá de pronósticos externos, y que me haré cargo de mis fuentes internas de estabilidad. Agradezco por este día en el que una vez más, transformo el miedo en foco, la duda en pregunta útil, la tensión en respiración consciente y la incertidumbre en plan flexible. Porque con cada elección madura mi confianza se asienta más hondo. Reconozco, finalmente, que yo soy una persona maravillosa, capaz de lograr absolutamente lo que me propongo con paciencia, con disciplina amable y con un amor propio que se confirma en cada acto. Y que desde esta verdad sencilla y contundente camino seguro, confío en mí y construyo una vida que descansa sobre cimientos firmes.